Buenas tardes. Vamos a empezar la clase de hoy y en un break les voy a pasar las notas. Vamos a aprovechar para poder avanzar rápidamente. Tenemos que dar el segundo parcial antes del receso. Y vamos a empezar viendo la quinta unidad que está relacionada a la teoría de la producción. Bueno, la teoría de la producción versa sobre algunos cuestionamientos como el siguiente que me voy a hacer y en el desarrollo del avance vamos a responder. ¿Cuáles son los factores, ¿no?, que influyen para que una empresa pueda producir a un nivel máximo? ¿Qué decisiones se deben tomar para que la empresa pueda producir eficientemente? Tomando en cuenta que los procesos de producción de las empresas se pueden enmarcar en periodos de corto y largo plazo. Y bueno, las decisiones básicamente de tener una empresa desde el punto de vista productivo, eficiente y eficaz van a depender de las decisiones que se tomen en su gestión o en su administración. Y precisamente de ello trata la unidad 5, de estudiar, de analizar los criterios y los aspectos que se deben tomar en cuenta a la hora de generar procesos de producción, no solamente de bienes tangibles, sino también de servicios, como por ejemplo hardware, o producir bienes tangibles como computadoras para producir bienes alimenticios, vestimenta, etc. En consecuencia, todo el estudio tiene que ver con lo que hace una empresa en cuanto a toma de decisiones de sus directivos, de su dueño, de su propietario, de sus copropietarios, etc. Y nosotros, desde ese punto de vista, es importante que definamos qué es una empresa. Como podrán ver aquí en la definición del recuadro, una empresa es una unidad, primero técnica y luego una unidad económica que se dedica básicamente a transformar insumos o factores de producción, que son bienes que utiliza una empresa, mediante la aplicación de tecnología y conocimientos técnicos con el objetivo de obtener un bien o un servicio. Ejemplo, una empresa que desarrolla software es una unidad técnica y económica en el entendido a que transforma todos los insumos que utiliza, desde el conocimiento, la computadora, los soportes informáticos, ¿no?, mediante la aplicación de una tecnología y los conocimientos del programador, con el propósito básicamente de desarrollar un sistema de información, un ERP, etc. En consecuencia, las empresas no solamente utilizan factores de producción cuando van a producir un bien, sino también cuando producen un servicio. Una empresa que desarrolla servicios, en este caso computacionales o informáticos, utiliza infraestructura como factor de producción, utiliza muebles, utiliza equipos, utiliza soportes informáticos, utiliza recursos humanos, utiliza servicios de comunicación como internet, servicios de energía eléctrica, de telefonía, etc. Esos son factores de producción. Y su utilización es de vital importancia porque va a marcar si la empresa va a ganar o va a perder en su actividad económica que realiza. La utilización de los factores de producción de una manera racional determina si la empresa va a ser competitiva o no va a ser competitiva. Y precisamente por eso tiene singular importancia esa parte. Además, toda empresa tiene como objetivo número 1 ganar plata, generar utilidades. En ese ámbito, podríamos decir desde el punto de vista técnico, las empresas para ganar plata primero tienen que maximizar su beneficio o ganancia económica. ¿Y cómo se obtiene la ganancia económica o cómo pueden maximizar el beneficio? Primero, determinando el ingreso total, del cual se resta el costo total, y si la diferencia en este caso es positiva, vamos a tener beneficio, y si la diferencia es negativa, vamos a tener pérdida. Por un lado. Por otro lado, los beneficios en primera instancia van a estar dependiendo del nivel de producción que obtenga una empresa. Es decir, los ingresos totales
resultan del producto entre el precio de la unidad producida por la cantidad producida. Se supone que en un proceso de producción de resultado positivo o que genere beneficios, el ingreso total de la empresa debe ser mayor al costo total. Si fuera lo contrario, estaríamos en un escenario de pérdidas. Y no existe empresarios, ¿no?, que se dediquen a abrir empresas para perder. El objetivo número uno, por ese motivo, del empresario es obtener beneficio. Pero mejor si ese beneficio es máximo, no mínimo. Entonces el empresario, el ofertante, va a estar desde ese punto de vista explorando las decisiones que debe tomar para precisamente obtener el máximo nivel de ingreso inicialmente y para posteriormente obtener el máximo nivel de beneficios o utilidades. Esta primera parte tiene que ver con el máximo nivel de producción que debe obtener una empresa al generar su proceso de producción, llámense de producción de bienes o de servicios, a un costo determinado, mejor si es a un costo mínimo. Pero también vamos a estudiar en la unidad 6 la forma como las empresas incurren en costos de producción mínimos para obtener el máximo nivel de beneficio. Acuérdense que el beneficio depende de estas dos variables, de la producción, que es esta parte, y de los costos, que es la parte de la derecha. En este proceso de producción, para obtener el mayor beneficio, PQ tiene que ser siempre mayor a CT. Por lo tanto, el proceso de la toma de decisiones en el funcionamiento de una empresa respecto a la utilización de los factores de producción es un elemento clave que se debe considerar desde el inicio en la operación de una empresa. Desde el punto gráfico, como podrán ver en esta figura, esta imagen en la parte superior derecha, se ve el concepto de producción de una manera mucho más objetiva. Quien realiza una producción es una empresa. Una empresa es una unidad encargada de la producción o es una unidad técnica económica, como definimos anteriormente, que utiliza insumos, materia prima para transformarlos en bienes y servicios. En este caso, todas las empresas van a utilizar factores de producción, o también llamados insumos de producción, y que se constituyen en aquellos elementos que hacen posible la actividad dinámica o de producción de la empresa, con el único propósito de obtener como output o como salidas bienes o servicios, en este caso generando una dinámica económica en el lugar de donde van a ser transados estos bienes, que es el mercado. En base a esto podemos decir de que la teoría de la producción estudia específicamente la actividad productiva, pero no una actividad productiva común, sino una actividad productiva racional que implique minimización de costos de producción y maximización de la producción. Este escenario de los procesos de producción de máxima eficiencia con el mínimo costo se pueden analizar en dos escenarios, un escenario que se llama a corto plazo y un escenario que se llama a largo plazo. La diferencia entre cada uno de ellos está de que en el corto plazo hay algunos factores de producción que no pueden modificarse por el breve tiempo que implica el corto plazo. Es decir, en el corto plazo las empresas, por definición, van a operar con factores de producción fijos que no los pueden modificar fácilmente en un periodo de tiempo relativamente corto, y variables que se pueden modificar cuando así lo requiera la empresa. Entre los factores de producción fijos está, por ejemplo, en una empresa grande, la infraestructura, están los equipos, está el personal administrativo o gerencial, están las herramientas, etc. En cambio, en el largo plazo es un periodo de tiempo relativamente interesante porque en él se pueden efectuar modificaciones a los distintos factores de producción, es decir, no tiene impedimentos de factores de producción considerados fijos. Todos los pueden modificar en el largo plazo. Por ende, tiene
la libertad de elegir los diferentes niveles de producción que impliquen minimizar los costos y maximizar la producción. De eso se trata precisamente esta unidad de la teoría de la producción. Ahora bien, ¿qué entendemos por producción? La actividad productiva no solamente se da en la industria que fabrica computadoras, sino también en los sectores donde desarrollan software. Al final, se puede decir el desarrollo de software como la producción de software, y eso hacen las empresas que se dedican a esta actividad, como Halasoft, que se dedica a producir software. Por lo tanto, la producción es una actividad que tiene que ver con la producción de servicios, como se ve en esta primera imagen, y la producción de bienes, como se ve en esta segunda imagen. La producción de servicios tiene que ver con lo que ustedes van a hacer, desarrollar sistemas de información, permitan tomar mejores decisiones a las empresas, como los diferentes soportes informáticos que habitualmente utilizan las empresas en el proceso de producción, en el proceso de marketing, en el proceso de contabilidad, etcétera. Pero también los procesos de producción se dan en empresas donde se obtienen bienes tangibles, como son computadoras. Los procesos de producción en este caso difieren del anterior porque se utilizan mucho más elementos en el proceso de producción, como puedan ver en esta infraestructura, desde el recurso humano, las maquinarias, los equipos, las herramientas, los sistemas de control de calidad, etcétera, que son mucho más amplios que una empresa que desarrolla software. Estos dos, a manera de ejemplo, se pueden considerar estas dos imágenes como procesos de producción. Por lo tanto, la producción se define como un proceso que realizan las empresas, indistintamente si es de software o de hardware, a través del cual ciertos bienes y ciertos servicios que se denominan factores de producción o insumos se transforman en bienes y servicios que se denominan producto. El ejemplo, una empresa que desarrolla software tiene como salidas un sistema financiero, un sistema ERP, un sistema de gestión integrado. Una empresa que se dedica a producir computadoras, como tiene como salidas, como output, computadoras con diferentes características, capacidades, etc. Por otro lado, también es importante resaltar que en el concepto de producción se hace referencia no solamente, como decíamos, a la producción de bienes tangibles, sino también a la producción de servicios. Llámese comunicación, llámese educación, llámese transporte, llámese diversión, llámese servicios médicos, etcétera, que también tienen en su proceso la utilización de factores de producción, y su utilización también debe implicar el mínimo, el mínimo costo posible para tener procesos de producción que generen mayores niveles de ingresos y utilidad. Asimismo, que los procesos de producción de un bien o servicio deben ser desde todo punto en una empresa de tipo racional. Cuando decimos racional, nos referimos básicamente a que deben ser elaborados o producidos en el marco de la eficiencia y la eficacia. Me espera un minutito.
Bien, volvemos otra vez, por favor. Les decía que cualquier proceso de producción, sea de hardware o de software, deben enmarcarse en un principio fundamental, cuál es el uso racional de los factores de producción. Esto implica minimizar los costos. Al ser un proceso de producción racional, implica el proceso eficiente y eficaz. Es el concepto de racional, ¿no? Los procesos en economía generalmente se llaman racionales, a diferencia de lo que se llama en administración eficiente y eficaz. En economía, un proceso de producción racional implica ser eficiente y ser eficaz, lo que a su vez genera como efecto eh, o impacto inmediato en la minimización de costos a través básicamente del uso eficiente de los factores de producción. Por lo tanto, el utilizar el tiempo mínimo en desarrollar un sistema de información, el utilizar la menor cantidad de horas máquina al desarrollar una aplicación, estoy impactando de manera positiva en los costos, minimizando, disminuyendo. Lo mismo implica en el proceso de producción de una computadora, utilizar el menor tiempo posible o producir en un tiempo determinado la mayor cantidad posible de computadoras, evitar en lo posible el despilfarro de insumos o materias primas, implican decisiones que se deben tomar en los procesos de producción. ¿A qué le vamos a llamar? Todo proceso de producción se debe representar básicamente a través de una función de producción. La producción de hardware, de software, la producción de camisas, de pantalones, de alimentos, se puede representar desde el punto de vista matemático a través de una función de producción. Por esa razón, la función de producción que implica la utilización de diferentes variables, en este caso, como es el caso de la tierra, trabajo, capital, tecnología, en su versión amplificada, para no entrar en detalles. Ya saben que la tierra no solamente es tierra como tal, implica insumos, implica recursos, implica materias primas, al igual que el capital, como pueden ver en la imagen, no solamente es dinero, son maquinarias, son equipos, son infraestructuras, son herramientas, y de la misma manera el trabajo no solamente es el físico, sino también el trabajo intelectual. Todo esto se puede representar a través de una función de producción, como por ejemplo en este caso una función Q que representa la cantidad máxima de producción que se puede obtener a través de la combinación de estos factores de producción. Trabajo, que lo vamos a representar en lo sucesivo con L, capital con K, T de la variable tierra, materia prima, MP y finalmente otros insumos o factores de producción. Desde ese punto de vista, podemos decir que la función de producción es una relación estrictamente técnica, que aparte de estos factores de producción, la función de producción me determina la tecnología que se está utilizando en un proceso de producción. Si bien aquí no existe específicamente algo que diga tecnología moderna, tecnología ultramoderna, etcétera. Sin embargo, la utilización del capital que implica maquinaria y equipos me define básicamente el nivel de tecnología que se está utilizando en un proceso de producción. De esta forma podemos decir que Q es una función de producción que representa la cantidad máxima que se puede obtener en el proceso de producción de un bien a través de la combinación de los diferentes factores de producción como los que hemos mencionado. Algebraicamente se puede representar a través de esta función, en este caso la función de producción de una empresa, donde obviamente cada una de estas variables representan los insumos, como por ejemplo Q, producción total, L, el factor trabajo, K, capital, T del factor tierra, MP de las materias primas complementarias y N otros insumos. Por lo tanto, cuando hablamos de una función de producción, hay que pensar siempre en una situación amplia de cada uno de estos factores de producción y que no solamente cuando hablamos de capital nos referimos a plata, o cuando hablamos de trabajo no solamente nos referimos al esfuerzo físico, etc. Los factores de producción versus en su clasificación de estos en costos, en factores fijos y variables.
La utilización de los factores de producción por una empresa pueden clasificarse en dos contextos, en un contexto de factores fijos y en un contexto de factores variables. Como podrán ver aquí, en esta imagen del proceso de producción, todas las empresas, como ya habíamos mencionado, utilizan factores de producción. En una proporción, pueden ser en algunos casos fijos y en otra proporción variables, los cuales se transforman a través del proceso de producción en bienes o en servicios. Ahora bien, desde ese punto de vista, podemos decir de que la actividad productiva en general utiliza una serie de variables o factores de producción para generar precisamente estos procesos, ¿no? Por ejemplo, no hay una empresa que no utilice trabajo, no hay una empresa que no utilice capital o recursos naturales o recursos cuantitativamente diferentes como se utiliza en el campo de las computadoras cuando hablamos de microchip, cuando hablamos de silicio, que también son factores de producción, pero muy particulares para producir bienes y servicios y que se pueden clasificar los mismos en fijos y variables. En general, los factores fijos son aquellos que, como su nombre lo indica, que se mantienen indiferentes al nivel de producción. Los factores fijos son aquellos que no se modifican con los niveles de producción, se mantienen constantes, no cambian, ¿no? Estos factores de producción son generalmente considerados como los activos fijos que tiene una empresa, como es el caso, por ejemplo, de su infraestructura, de su maquinaria, de sus equipos, de sus herramientas, incluyendo al personal directivo de la empresa, ¿no? Y que no se puede aumentar ni disminuir inmediatamente con el propósito de incidir en el nivel de la producción. Por eso se dice que son factores considerados como fijos. Frente a ello, también las empresas utilizan factores variables dependiendo el contexto en el cual van a operar. Cuando digo de contexto, me estoy refiriendo al escenario del corto y del largo plazo. En base a eso, precisamente, también las empresas van a utilizar factores variables, que son aquellos factores de producción que utilizan las empresas en función al nivel de la producción. Si las empresas quieren aumentar la producción, tienen que necesariamente utilizar más factores variables y viceversa. Estos se pueden mencionar como elementos representativos al trabajo que se realiza en una empresa eventual, a las materias primas y los recursos naturales para aumentar o disminuir la producción. Estos son los elementos más importantes considerados como factores variables, reitero, que son todos aquellos que están en función del nivel de la producción de una empresa. Bien, ahora, si ya sabemos que existen factores fijos y factores variables que utilizan las empresas en su proceso de producción, podemos fácilmente clasificar la producción de corto y de largo plazo para analizar las decisiones básicamente que se deben tomar en cada uno de estos periodos de producción y que nos permitan o que permitan más bien a las empresas maximizar la producción minimizando sus costos. De eso se trata precisamente el análisis del corto y largo plazo, que son dos procesos de producción en las que las decisiones que toman los administradores o los directivos son totalmente diferentes. Veamos cada uno de ellos. En el proceso de producción a corto plazo, las actividades productivas de una empresa, ya sea que produce hardware o software, se van a realizar siempre en un marco de dos variables. Es decir, que la producción de hardware o de software en un proceso de producción a corto plazo van a estar condicionadas por dos variables. La primera variable, que es el trabajo y que se considera como una variable que se puede aumentar o disminuir en los procesos de producción, y la segunda variable, que es el factor capital. Ya saben que el capital en su versión amplificada implica maquinaria, equipo, herramientas, infraestructura, vehículos, muebles, enseres, herramientas, etcétera. Entonces, si consideramos que esta variable en el corto plazo se conceptúa como fija, que no se puede cambiar,
La empresa para producir más la única opción que tiene es aumentar la cantidad de trabajo. La cantidad de trabajo incrementada también tiene un límite, que es el tamaño de la empresa. El hecho de que yo pueda modificar una variable como es el trabajo no implica que pueda contratar una infinidad de trabajadores que a la postre, que en lugar de minimizar costos, me permitan incrementar los costos. Aquí de lo que se trata como elemento fundamental de análisis es cómo tomar decisiones que le permitan a la empresa operar de una manera racional, es decir, minimizando sus costos y maximizando su producción. De eso se trata. Por lo tanto, el corto plazo se refiere a un periodo en el cual algunas empresas no pueden modificar sus factores de producción, aunque así lo quisieran. Ejemplo, si yo tengo una empresa que desarrolla software y tengo 5 máquinas y el mercado de un momento a otro exige una mayor cantidad de sistemas de información en el mercado, con esa cantidad de equipos podría incrementar hasta un límite máximo mi producción. Pasado ese límite, lamentablemente la empresa no podría aumentar los volúmenes de producción, aunque así lo quisiera el mismo propietario de la empresa. ¿Por qué? Porque todas las empresas tienen un tamaño y el tamaño nos define la cantidad de trabajadores que se va a utilizar. Y en el corto plazo se supone que es un periodo demasiado corto en el cual las empresas puedan modificar algunos factores de producción. Ejemplo, la universidad. En el corto plazo, que es un periodo de un mes hasta un año, difícilmente podría construir más infraestructura para albergar a mayor cantidad de estudiantes, si no es un periodo de más de 3, 4 años, que es el periodo normal que implica la conclusión de un módulo de un promedio de unos 3, 4 pisos que permita albergar una cantidad determinada de estudiantes. De esa manera, podemos, se pueden presentar situaciones donde algunos factores de producción o insumos son considerados variables. Ejemplo, caso 2. Y si tenemos una empresa que brinda servicios de transporte aéreo y que se quiere ampliar, porque el mercado, la demanda de pasajes, tanto nacionales como internacionales, incrementa, no existen aviones como en una autoventa donde se están exponiendo los vehículos para comprar. No necesariamente una empresa de transporte aéreo tiene que encargar sus nuevas unidades con un plazo bastante considerable de tiempo. Estamos hablando de 5 años, inclusive hasta 10 años. Tiempo suficiente en el cual se pueden construir un lote determinado de aviones para renovar. En consecuencia, este supuesto de considerar el análisis de corto y con las empresas. Hay algunas empresas, evidentemente, que no pueden modificar los factores de producción y para eso precisamente es este enfoque del corto plazo. En cambio, en el largo plazo es todo lo contrario del corto plazo. Está referido a un periodo en el cual las empresas pueden modificar cualquier variable que tengan y que utilicen el proceso de producción. Llámese infraestructura, llámese nuevos trabajadores, llámese nueva maquinaria, etc. Es decir, el largo plazo es un periodo suficiente en el cual las empresas pueden modificar cualquiera de estos factores de producción utilizados, en este caso solamente como 2 variables, no obstante que son más las variables utilizadas. Simplemente se utilizan 2, como en este caso, tanto en el corto como en el largo plazo, por razones de facilidad que existen para explicar en un plano cartesiano estos procesos. Es decir, la producción a corto y a largo plazo se pueden explicar, se pueden analizar de una manera objetiva y rápida y fácil en planos cartesianos de 2 dimensiones, donde se analicen precisamente estos aspectos de eficiencia y eficacia en los procesos de producción. Entonces, a continuación, vamos a estudiar inicialmente la función de producción a corto plazo, función a largo plazo. Como decíamos, la función de producción a corto plazo implica tomar decisiones
tomando en cuenta que la empresa tiene algunas restricciones del uso del aumento del uso del capital y solamente puede producir más si así quiere el mercado utilizando más trabajo. Esto implica que las decisiones que se deben tomar en el proceso de producción deben estar enmarcadas a maximizar la producción, tomando decisiones racionales en el marco de tener buenos niveles de producción media y producción marginal del trabajo. Dicho de otra manera, la función de producción a corto plazo se puede representar de una manera sencilla a través de una función, como pueden ver aquí, donde se tiene la combinación de dos factores de producción. De manera gráfica, esta función de producción se puede representar por un plano cartesiano en el que el factor variable fijo no aparece en el análisis, simplemente aparece el factor variable trabajo en el eje de las X y el factor de la producción Q en el eje vertical. Pero Q, para mejor explicación, se la entiende como producción total, PT. Q es sinónimo de producción total. Y que implica de que una empresa en el corto plazo puede producir bienes teniendo un comportamiento más o menos de esta forma. Decíamos de que el tamaño de la producción Q, la cantidad producida, tiene un límite. No puedo yo producir indefinidamente cuando tengo algunos factores que son fijos, como el capital y otros variables. Pues la mejor decisión debe ser cómo las mejores decisiones van a estar relacionadas a explicar cómo debe combinar los factores de producción el empresario o el gerente, porque es el objetivo. Cuando decíamos de que el productor busca maximizar beneficio, maximizar B, y el B es la diferencia entre el ingreso total y el costo total. La pregunta es, ¿cómo maximizo mi beneficio? En esta primera etapa nos vamos a concentrar en el ingreso total, que es la relación de P por Q, y Q es la cantidad producida. Esta Q es esta de aquí, que también la puedo nombrar como PT, de producción total por su sigla. Entonces, para que yo pueda obtener el máximo beneficio, primero tengo que obtener el máximo nivel de producción en el corto plazo cuando tengo un factor variable que es el trabajo y un factor fijo que es el capital. Precisamente por eso no aparece en el análisis el factor fijo que es el capital. En este plano cartesiano no se ve el capital, pero se supone en el análisis que a continuación vamos a hacer. La producción a corto plazo implica la utilización de un factor de producción variable y uno fijo. El factor fijo no aparece en el análisis gráfico, pero sí en el análisis teórico. Y esto significa que las empresas, bajo este contexto de un factor variable y uno fijo, pueden aumentar su producción, la empresa, utilizando mayor cantidad de trabajo hasta un cierto límite. En este caso, si numeramos esto, vamos a tener 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, una empresa en el corto plazo puede maximizar su producción total PT bajo este gráfico utilizando 5 trabajadores. Esa es su producción máxima que se va a medir en este eje de acá. Esta va a ser la maximización de la producción. Aquí está maximizando la producción la empresa. Maximizar la producción, aquí yo necesito contratar 5 trabajadores.
¿Puedo contratar el sexto trabajador y el séptimo trabajador? Puedo, pero no debo. ¿Por qué? Porque estos trabajadores, vistos de esta manera en este gráfico, en lugar de maximizar la producción, van a hacer de que disminuya la producción. En lugar de quedarme aquí como máximo, me van a hacer que disminuya. Por lo tanto, aunque su salario sea cero de estos dos trabajadores, es mejor no tenerlos. Es mejor despedirlos de tal manera que la empresa se quede maximizando su producción utilizando solamente estos 5 trabajadores. De eso se trata. Entonces, las decisiones aquí que se deben tomar es de que se analice permanentemente el número máximo de trabajo, tomando en cuenta que el capital es fijo. Se supone de que la empresa, para poder obtener el máximo nivel de beneficio, tiene que llegar a producir en el punto A, donde está maximizando la producción. Eso implica maximizar también, por ende, el beneficio. Ahora, puede producir también otras cantidades, pero no estaría maximizando, como por ejemplo, si utilizo 2 trabajadores, mi nivel de producción va a llegar al punto B. Pero el principio racional de todo empresario es siempre llegar a producir la mayor cantidad posible, no la menor cantidad o la próxima a A. Siempre va a ser maximizar la producción total. Además que eso implicaría menores costos. Sin embargo, en el análisis de la producción total no solamente se toman en cuenta ese gráfico o esa figura, también es muy importante la utilización del concepto del producto marginal, que es una línea de este tipo, producto marginal, PMG, producto marginal del trabajo, que me muestra precisamente, o más bien diríamos que es cuántos trabajadores como máximo debe contratar una empresa, que en este caso es cuando el producto marginal del trabajo es igual a 0. En ese punto, cuando el producto marginal es igual a 0, por definición, la empresa está maximizando la producción. Por lo tanto, el indicador en este caso viene a ser el aporte de cada unidad extra a la producción. Aquí el primer aporte me está mostrando a la utilidad total este nivel, el segundo este, el tercero este y el cuarto este. Ese comportamiento me grafica el producto marginal, que es decreciente. Porque hasta aquí, hasta el punto B, la producción crece aceleradamente, pero a partir de B se hace una campana, lo que implica que actúan rendimientos decrecientes. Desde el punto 0 a B hay un proceso de producción acelerado que se llama rendimientos crecientes, pero a partir de B a C la producción total crece, pero ya a un ritmo más lento, y es como resultado del aporte de cada trabajador extra, que también es decreciente. Finalmente, la otra variable importante en este análisis se llama producto medio. El producto medio tiene esta forma. También crece a un principio, llega a un máximo. En ese máximo es interceptado por el producto marginal, luego disminuye. Producto medio. Bien, el producto medio me define la eficiencia de cada trabajador, me define la relación insumo-producto, o más fácilmente me mide cuán eficiente es cada trabajador en el proceso de producción. Entonces, la producción en el corto plazo, para que sea eficiente y eficaz, debe producirse en determinados puntos, como en este caso, la producción yo puedo definirla en 3 ámbitos. En un ámbito de una etapa 1, una etapa 2 y una tercera etapa de la producción. En todo caso, la etapa de producción 2, visto de esta manera, se constituye en una etapa
de mayor eficiencia donde el empresario puede llegar a maximizar su beneficio. Déjeme corregir este gráfico un minutito. Esta vendría a ser la etapa 1 y esta vendría a ser la etapa 2. Esta vendría a ser la etapa de la producción 2. Este segmento, la etapa 1, la etapa 2, esta franja y la etapa 3. Entonces se supone que en la etapa 3 el empresario en este segmento puede alcanzar el máximo nivel de producción y todo su proceso debe realizarlo en esta área. Muy bien. Voy a borrar un ratingo. Aquí, el desarrollo de cada una de estas variables lo tenemos aquí, el producto medio. El producto medio no es más que el cociente entre la producción total y el número de trabajadores que representa el grado de eficiencia de cada trabajador en el proceso de producción. Cuando defino la cantidad de computadoras fabricadas en una empresa y el número de profesionales utilizados para ello, estoy sacando la media, la producción media por trabajador. A esto también se le llama la relación insumo-producto. El insumo es el trabajo y el producto es Q. Por lo tanto, el producto medio me determina su producción. La otra herramienta utilizada es el producto marginal, que se define al igual que en la anterior unidad 4, el producto marginal relacionado con la utilidad marginal. Es el mismo tratamiento, solamente que aquí se llama no utilidad marginal, sino producto marginal, y que me define el aporte de cada trabajador extra, lo que aporta cada trabajador extra en el proceso de producción cuando el empresario contrata adicionalmente más trabajadores. Por eso se lo representa con una delta Q dividido entre delta L o la derivada de Q respecto a la variable L. Por lo tanto, el producto marginal se puede definir como el cambio o la variación del producto total cuando el factor variable de trabajo aumenta o disminuye en una unidad y el factor capital permanece fijo. Como podrán ver, hasta aquí no entra el análisis del capital fijo porque se supone que es indiferente al nivel de producción, se mantiene constante. Por lo tanto, en el análisis no tiene impacto el factor fijo porque se supone que está dado y que es constante. Finalmente, el producto marginal del factor variable en el punto es igual a la derivada de la producción total cuando se produce una variación infinitesimal en el factor variable trabajo. Es decir, cuando hay una variación infinitesimal en el trabajo, se utilizan básicamente las derivadas. Es cuando se quieren determinar para cambios muy pequeños dentro, obviamente, una curva correspondiente. Gráficamente, la producción a corto plazo se puede representar de esta manera, incluyendo los tres gráficos que ya hemos visto, ¿no? La producción siempre va a tener esta forma, creciente hasta un momento, hasta el punto A, y luego hay un punto de inflexión y esto va cambiando de forma, eso se llama rendimientos crecientes de 0 a A y de A a C, rendimientos decrecientes. La producción crece pero a un ritmo mucho más lento hasta llegar a un máximo nivel de producción, también denominado máximo técnico. La capacidad técnica de la empresa es el límite, no puede producir más. Por otro lado, tenemos la variable producto marginal que, como dijimos, me muestra el aporte de cada trabajador extra a la producción total. Y su aporte, como se podrá ver por el comportamiento de la curva descendente, es decreciente. No es lo mismo el primer trabajador que el último en un proceso de producción inicial. Cada uno tiene un aporte totalmente diferente. Es decir, las primeras unidades tienen un aporte mucho mayor que las últimas unidades e inclusive algunas pueden reportarnos utilidades marginales negativas, haciendo que la producción total disminuya. En cambio, la producción media me está
está mostrando básicamente el rendimiento, como decíamos, de cada trabajador. A un principio aumenta, llega a un máximo y luego empieza a disminuir. El producto medio, como saben también, es la eficiencia de cada trabajador en el proceso de producción y que coinciden con algunas etapas de la producción. Por ejemplo, el punto de intersección entre el producto medio y marginal le determina el óptimo técnico, porque en este segmento de B a C, la empresa se puede ubicar. Voy a marcar, la empresa puede operar de una manera eficiente en cualquier punto de este segmento de acá. En este segmento, el empresario se ubicará después del punto B, al medio del punto B o más cerca a C, pero ya estaría operando en una etapa donde va a tener rendimientos positivos, no negativos. Donde va a tener rendimientos negativos y que no van a cubrir la expectativa va a ser en esta parte del escenario 1 o etapa 1. La etapa 2 es rentable y la etapa 3 es decreciente, que no es rentable. Bien, esto implica que en este gráfico se puede observar que la curva de la producción total parte del origen. Esto implica que cuando un factor variable de trabajo es 0, sea cual fuese el volumen de capital de que se ponga en una empresa, el nivel de producción también será nulo. Bien, vamos a dejar aquí y vamos a volver a retomar la próxima clase. A continuación les voy a presentar sus notas